Buenas noches a todos. Estamos en un seminario el curso de gestión de datos con Revit. Espero que lo estén escuchando las personas que están conectadas. Sí, estoy verificando el, la audición de esto. Ujú. Bien, entonces vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es BIM. Mi nombre es Guillermo Vázquez Bardales, soy ingeniero civil. Entonces, soy egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, BIM Manager por la Universidad de Barcelona y también tengo un máster en estructuras de edificación por la misma universidad. Y también soy certificado por BDC, por el SAFE de Stanford. También soy ACP Revit Stru, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos glosarios de términos. En primer lugar, que se emplearán en este curso. Tenemos el término BIM y el término CAD. Tenemos el término CAD primeramente como un punto a definir con Computer Assisted Designs o Computer Aided Drafting, que significa diseño asistido por computadora, que en verdad es solamente por mencionar o especulativo, porque simplemente si tenemos un dibujo general en verdad, en sí, de todo lo que tenemos, pero de diseño tiene poco, ¿no? Solamente se realiza un trazado, ¿no? En un tablero digital. Eso es lo que se entendería como CAD. Y en BIM tenemos el Building Information Modeling, que significa la información basada en un modelo, ¿no? Y aquí sí ingresamos, pues, sí, aquí sí ingresamos eh, de forma adecuada al a lo que es ya el diseño en sí, porque ingresamos información basada al modelo que vamos a generar, ¿no? Puede ser una edificación, puede ser una estructura en general, y en sí podemos tener un sinfín, ¿ya? Y como parte de introducción, tendríamos que la industria de la construcción, obviamente ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha creado nuevas metodologías como es el BIM y el VDC, ¿no? El Virtual Design Construction, y exige, pues, a nosotros como profesionales estar involucrados y capacitados y actualizados en todo lo que es todos estos temas, ¿no? No queda de otra, por llamarlo así, que tenemos que estar involucrados en todos estos panoramas y definiríamos qué es el BIM. Pues el BIM podríamos tener dos definiciones: una definición pragmática, una definición también funcional de lo que es BIM. Por la definición funcional, podríamos decir que es una serie de tecnologías y procesos políticas que involucran, ¿no?, a múltiples stakeholders, los involucrados del proyecto, y en el diseño colaborativo y operación y facilidad del proyecto. Entonces, la definición pragmática podríamos definirlo como que es una expresión de la industria de la construcción, ¿no?, que tiene muchos dialécticos. Ahora, eso es lo que vendría a ser BIM, ¿no? Y podríamos definir como una serie de opciones que vendría a llevar a cabo, como, por ejemplo, software, operaciones, modelos, decisiones, un tema muy importante, colaboración, ¿no? Archivos, el Command Data, ¿no? Entonces, BIM tiene una serie de aristas muy grande, ¿no? Entonces, el BIM puede ser, pues, estamos hablando de un análisis de activos, interoperabilidad, visualización de datos, construcción virtual. Hablaríamos de inteligencia artificial también, que está involucrada en BIM, ¿no? Entonces, ¿y qué no sería BIM? ¿No? O sea, sabemos que es BIM. BIM es BEP, es 3D Modeling, es niveles de desarrollo, es colaboración, visualización, parametrización. Es un mundo muy extenso, el cual abarca el BIM. Ahora la definición sería, ¿qué no sería BIM? ¿No? ¿Qué no sería BIM? Entonces, esa sería una definición de decir qué no es BIM.
¿Y qué no es BIM? Pues BIM no es Revit, para empezar. No es una metodología solo de agente de diseño, no es una metodología solo para optimizar producción, tampoco es una evolución del CAD clásico, aunque algunos lo quieran hacer transitar de esa manera, pero no, es una metodología en sí, y es una metodología exclusiva del sector de edificación, tampoco. O sea, BIM no solamente va a llevar o se va a prestar a trabajos de edificios, ¿no? Eso no, sino vamos a abarcar también otro tipo de estructuras o infraestructura en sí, ¿no? Podríamos abarcar también BIM para infraestructuras, ¿no? Entonces, no solamente confundamos, por ejemplo, y mucha gente piensa que Revit es BIM, ¿no? Entonces, Revit es una plataforma, ¿no? Pero no es todo el panorama en sí que tendríamos que trabajar, ¿no? Podríamos ver otras definiciones. El BIM podría ser como el nexo de unión entre los agentes de diseño, los agentes de construcción, los agentes de operación, mantenimiento, inversores, patrimonialistas y concesionarios. Entonces, también podemos establecer como un nexo de unión, ¿no? Entre toda esta cantidad de agentes. Entonces, podemos hacer un trabajo colaborativo. También podemos entender que el BIM no aparece como concepto nuevo, sino viene relacionado con la era de la computación, y tiene un desarrollo a partir del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad. Ahora, en el año 62, Douglas Elbert, un arquitecto, ya sacó algunas sentencias respecto al avance de esto, ¿no? Del BIM, y por ahí estableció una serie de especificaciones y datos, por ejemplo, a un piso de losas de 6 pulgadas, a las paredes de hormigón, y, y aquí sacó una data, ¿no? Entonces, por ahí ya se tuvo una idea, ¿no? Pero en sí, como BIM, como tal, no había aún a la fecha un escenario concreto, un escenario preciso, si lo queremos llamar, respecto a BIM, ¿no? Entonces, el término BIM se utilizó por primera vez en el año 92, ¿ya? Entonces, o sea, miren, del 62 al 92 aproximadamente, bueno, no es que aproximadamente, estamos hablando de un alrededor de eh, 30 años, ¿no? 30 años para usar como tal un, este, un término ya en concreto, ¿no? Entonces, el artículo, ¿no? Titulado de estos señores Van Venderberg y Tullman, Automation in Construction, que es algo que se tiene que ver acá en este curso, es el primer documento en el cual se menciona el concepto de BIM tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, las primeras construcciones en BIM, lo vamos a ver en la imagen, es en el año 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Este arquitecto, Frank Gehry, eh, diseñó una escultura en forma de pez, y la complejidad del diseño lo utilizaron con el software CATIA, ¿no? Y se entregó la información en 3D. Y esta es la estructura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que ya tenía la forma de pez, ¿no? O sea, ¿y qué podríamos definir hoy en día con esto? ¿No? ¿Qué podríamos definir esto? Pues estaríamos hablando de lo que es la parametrización, ¿no? Diseño paramétrico. Ahora, esto fue modelado en el año 92 en Barcelona, o sea, y se considera la estructura pionera BIM, ¿no? Y por ahí, hoy en día estamos hablando de todo lo que es diseño paramétrico, ¿no? Hablamos de todo este tipo de estructuras, y quizás nos pueda llamar la atención hoy en día las construcciones, por ejemplo, en
en el último país donde se realizó el Mundial de Fútbol, ¿no? Qatar, teníamos el Mundial 2022, ¿verdad? Entonces nos llama la atención las estructuras, los grandes edificios, donde todos esos diseños son paramétricos y se maneja una gran cantidad de data, ¿no? Una gran cantidad de información. Entonces, esto se tiene sobre el camino y se puede generar información a partir de estos datos, ¿no? Y obviamente este modelo se construyó con el software CATIA y se pudo entregar a los fabricantes todos los detalles correspondientes. Y se puede ver una serie de armaduras, una serie de estructuras metálicas que dan una forma al pez, ¿no? Algo innovador para la época, este tipo de estructuras. Ahora estamos hablando ya de 2023, ¿no? 30 años, aprox, de vigencia, 31 años de esta estructura, y estamos hablando de diseño paramétrico hoy en día, ¿no? Ahora, entonces, por ahí tenemos las Torres Gemelas también, en el año 70, que fueron construidas hoy en día, ya destruidas en el año 2001 por un ataque terrorista. Aquí se creó, por ejemplo, Leslie Robertson, ¿no? Creó un proceso continuo para las piezas fabricadas, ¿no? Integraban esta edificación. Ahora, todas esas piezas contenidas de acero habían sido, se habían sido informatizadas a través de tarjetas perforadas. Entonces, aquí ya se maneja un tema de datos. Y probablemente es la primera vez que quizás se haya manejado el diseño de un gran edificio en formato digital, ¿no? Entonces, por ahí ya nosotros tenemos un acercamiento dentro de la historia de la ingeniería, ¿no? Al formato digital y en un edificio, o unos edificios que son ampliamente conocidos, ¿no? De repente más conocidos por la tragedia que sucedió, que quizás por la propia envergadura de su construcción, pero para que vean que también fue pionero este edificio, ¿no? Las Torres Gemelas. Ahora, Revit como tal, Revolution Building Design, ¿no? Dos ingenieros que trabajaban en PTC se despidieron y hicieron fundar su propia empresa. Eran Irving Juglins y Lionel Rice, y forman una empresa tejana, ¿no? Ahí en Estados Unidos, y lo establecieron en Cambridge, Massachusetts. em, Revit, ¿no? Como una contracción de Revisit o Revis Instantly, indicando una modificación que se actualizaba en el modelo completo. Ahora, esto ha utilizado aplicaba un nuevo software al concepto de diseño arquitectónico, y el motor de todos estos cambios ha sido paramétrico, ¿no? Ahora, en el 2002, esto fue absorbido por Revit, ¿no? O sea, Charles River Software. Y obviamente, fue absorbido, perdón, por Autodesk. Ahora, Autodesk es una plataforma, una empresa mundial, pues, de software, que quizás el primer acercamiento que todos hemos tenido o hemos logrado en el mundo sería tener AutoCAD, ¿no? Con el AutoCAD. Y por eso se ha hecho bastante popular esta empresa. Entonces, por ahí también es uno de los factores que ha influenciado para que Revit se haga ser una de las plataformas bien más utilizadas, más populares en el mundo, ¿no? En el año 97, y visto el éxito de la estatua de Barcelona, eh, creó una versión de los proyectos, entre ellos el Museo de Bilbao, como lo pueden ver, y esto... Getty, o sea, este arquitecto Getty ahora pertenece a Trainborn y es lo que genera vuelta a tecla, ¿no? Sí, es otro software, otra plataforma de de gran, de gran desarrollo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, las plataformas no son únicas solamente para Revit hablando, sino también estaríamos considerando
ya el manejo de otras plataformas como tal, ¿no? Estaríamos hablando allá como el manejo de tecla, el manejo de otro software, y por ahí tendríamos Katia, ¿no? El software que se hizo el PES de de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y esto, bueno, ha sido utilizado para desarrollar aviones, y para que ustedes puedan observar que esto ha generado, pues, un gran avance para que pueda influenciar en nosotros programas, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Entonces, y ahora la pregunta, estamos hablando, o que de lo que estamos afirmando respecto al avance, respecto a todas las implicancias que podría dar el uso de estas plataformas, es ¿por qué lo haría, no? ¿Qué haría? ¿Por qué trabajaría con ese tipo de, de programa, ¿no? Tendríamos que ver un performance, tendríamos que ver em, qué es lo que habría que generar de todo esto, ¿no? Y eso le llamaríamos performance BIM, ¿no? ¿Qué es lo que puedo obtener? ¿Por qué tendría que trabajar con este programa? Por ejemplo, con BIM, yo tendría resultados únicos. Por ejemplo, la forma del pez es una muestra, ¿no? No es que nosotros podamos tener se nos ocurra de una forma aún más cotidiana el trabajo con estructuras de esta forma, ¿no? Entonces podemos ver revisión de códigos, podemos hacer constructibilidades de geometrías complejas, y eso tendríamos que intervenir con Dynamo, que va a ser una de las partes del curso que se va a llevar, en este caso, con un manejo de datos y aumento de productividad. Obviamente vamos a tener un mejor diseño, una mejor calidad, un mejor servicio, y al aumento de esto obtenemos mejores resultados. La coordinación de los planos, la mejora en la prefabricación y costos más precisos, ¿no? Y eso conlleva que nosotros podamos obtener costos aproximados a lo que nosotros queremos, ¿no? Y reducir la incertidumbre que quizás conlleve llevar a cabo un proyecto, ¿no? Muchas veces, eh, durante los proyectos, cuando estamos ejecutándolos, eh, estos se pueden ir generando, ¿ok? Pero existen variabilidades, ¿no? Entonces, esto podemos reducirlo a través de Revit, ¿no? Mejorar los resultados. Obviamente, esto es una certeza en el costo, en el tiempo. Reducción del impacto ambiental es el análisis de térmico, la huella de carbono. Y esto va a permitir un fast tracking en la secuencia de construcción. Flujos de trabajo colaborativos. Entonces, sería ver ya en la introducción al manejo en sí del software, que nosotros vamos a poder manejar estos datos y emplear a partir de un modelo, ¿no? A partir de un modelo de gestión. Entonces, la historia del BIM, como tal, fue en sí Chuck Eastman quien comenzó a desarrollar los sistemas 3D y modelados sólidos en los años 70, como hemos visto. Este señor está formado en la Universidad de Berkeley y se concentró en el desarrollo de herramientas para el Building Product Modeling, que luego ya pasó a ser BIM como tal, como Building Information Modeling. Ahora, las dimensiones que estamos hablando del BIM, estábamos hablando hace un tiempo atrás de 7 dimensiones, y hoy hablaremos de 10 dimensiones. Entonces, las BIM Services o las Dimension BIMs, que hablábamos hasta la séptima, hablábamos de un Facility Management, o sea, el 3D en sí, generado por la propia geometría de los modelos, ¿sí? Y la propia geometría de los modelos en sí. El 4D hablamos de la programación, hablamos del tiempo de duración del proyecto. El 5D estaríamos estableciendo para la estimación de costos.
los costos que implica el proyecto. La sexta dimensión implica la sostenibilidad energética, ¿no?, del proyecto. Y la séptima, el facility management o la operación. A esto se ha añadido, por decir esto, con nombrar estas dimensiones como las Dimension BIM, lo que tenemos actualmente. Y las nuevas dimensiones hablamos la octava como seguridad, la novena como Lean Construction y la décima la industrialización de la construcción. Entonces, esas serían las dimensiones respecto a las dimensiones del BIM. Entonces, como modelo 3D hablábamos de la geometría o la estructura que vamos a hacer, ¿no? Y obviamente de este modelo conocemos los entregables, pues láminas, documentación, el metrado, la representación en sí de todo esto. Y la detección de conflictos que puede haber entre ellos. Pero para eso es importante conocer el modelo, ¿no? Es importante que cada profesional que ocupa un rol dentro del proyecto sepa cuál que es su modelo BIM, qué son sus principales herramientas, las funcionalidades y, y qué uso se va a dar, ¿no? Entonces, ahora, cada interviniente, cada actor del proyecto eh, es consciente de las capacidades de ese modelo y saber, ¿no?, el 3D, el 5D y a la vez los niveles de desarrollo. Y a partir de eso, generar la información necesaria para el proyecto. Entonces, aquí hablaríamos de una programación 4D, también el punto del 4D, que nos permite vincular los objetos modelados ya al tiempo de ejecución del proyecto, ¿no? Para ver, obviamente, la programación de recursos, cantidades, y obtener cómo se va a construir esto, ¿no? Entonces podemos hacer simulaciones constructivas y tener una idea más clara de lo que implica la programación en sí. Y esto implica también generar la estimación de costos. O sea, saber eh, qué relación se tiene a una unidad de trabajo particular, lo que nosotros conocemos en obra como los rendimientos, ¿no? Y cuánto va a implicar la condición de desarrollo en el proyecto. Entonces, obviamente, para hacer un cálculo de las horas hombre, las horas máquina, ¿no? Y también los recursos generados por ese costo. Ahora, en el 5D se integra de manera sostenida el diseño con cantidades, la planificación y el cálculo de costos. Entonces, si hacemos la ecuación, establecemos una ecuación, el 5D sería el 4D más el costo. Lo que de manera clásica o convencional, siempre hemos actuado o siempre hemos trabajado con una programación, llamémoslo así, desvinculada. ¿Cómo es esto y por qué lo digo? Que siempre hemos estado trabajando en lo clásico de los proyectos, pues se genera ya que no articulamos, ¿no? No existe una programación concisa. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos articular esto? Pues justamente la existencia de estos software, de estas casas comerciales que se integran en un proyecto o se integran un software con el otro nos va a permitir enlazar. Entonces, para eso tenemos que usar una cierta cantidad de datos, interoperabilidad en sí. Y a eso lo sumamos el modelo 6D, o llamado también Green Bean, nos permite cómo se comportará el proyecto antes de comience en sí la construcción y ver la interacción con el medio ambiente, lo que en el slide nos menciona como envolvente. Entonces, qué tipo de combustible se va a utilizar, ¿no? La situación, posición y orientación. Y eso es importante porque hoy en día tenemos que desarrollar ingeniería no solamente involucrado a la gestión de edificios o la gestión de infraestructura como tal, sino tenemos que esta infraestructura generada tenga que ser amigable con el medio ambiente. No existe ahora una estructura aislada o una infraestructura aislada sin el medio ambiente. Y otro componente que quizás no se está manteniendo, pero es muy importante, o no se está mencionando, perdón, estaríamos hablando del componente social, ¿no? Entonces, todos estos panoramas nosotros tenemos que saberlos, tenemos que conocerlos.
Entonces, la aplicación de la gestión de instalaciones o el facility management ya gestiona el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados. Entonces, es lo que nosotros lo conocemos como el modelo BIM-ASBIL, ¿no? Y completamos la información del edificio y ya información también de fabricación, sobre todo, ¿no? Entonces, si vemos hasta el punto 7, la dimensión 7 existente, estamos hablando de una generación de datos muy amplia, ¿no? Hablamos de una gestión de datos muy amplia que no basta, ¿no? No basta con lo que nosotros podríamos obtener. Es una data muy amplia que tendríamos que generar. Y ahora en el octavo, la octava dimensión, hablamos del tema de seguridad, que quizás en nuestro país esto está venido a menos por el mismo tema de que no existe una cultura respecto a la organización del proyecto, ¿no? Siempre esperamos que existan algunos problemas, ¿no? Entonces, tenemos acá una programación, una imagen de una programación de un proyecto en BIM, utilizando un software Syncro. Quizás lo más popular sea Navisworks, pero también utilizamos Syncro para programar los proyectos, ¿no? Entonces, la implementación de los procedimientos de BIM va a establecer los modelos de planificación, costo, ¿no? Entonces, obviamente, bajo el desarrollo del mismo. Ahora, esto tiene que saber la data, los involucrados en el proyecto, saber generar esta data, ¿no? Saber cómo modelar, por ejemplo. El nivel de desarrollo, el level of development, o el level of detail, algunos también lo denominan de esta forma. Tenemos que es un indicador del nivel de desarrollo en cada caso, ¿no? En ejecutar la edificación o la infraestructura. Entonces, a través de los sabremos el nivel de datos generados, los parámetros ingresados y que está dotado un modelo BIM. Entonces, obviamente diríamos, oye, ¿y esto dónde lo establecemos? Porque yo digo, ¿cómo voy a saber qué se ha generado, cuántos datos se tienen que generar? Esto va a tener que ir ligado a qué nivel de desarrollo va a ser, o sea, pero ¿cómo? Eso se establece en el plan de ejecución BIM. Entonces, en el plan de ejecución BIM yo voy a decir cuánto de desarrollo necesito por cada elemento estructural. Si no ejecuto un plan de desarrollo BIM, va a ser algo difícil hacerlo, ¿no? Entonces, acá tengo un lot 100, un lot 200, 300, 400 y 500. Ahora, aquí podemos ver la cantidad de información que se tiene que generar por cada modelo. Entonces, si tengo un lot 100, pues solamente tendremos la existencia del envolvente del elemento, la existencia del muro, nada más. O sea, es un nivel muy corto, ¿no? Entonces, ahora si hablo del 200, aumento un poquito más y digo, ¿sabes qué? No solamente voy a decir la existencia del muro, la ubicación, sino también un espesor y algunas dimensiones de manera aproximada. No hay datos mayores. Y en el O300 ya aumento datos, por decir, de los las capas del muro y el comportamiento en encuentros, ¿no? Entonces, podría decir qué tipo de alineamiento quizás tenga el muro, ¿no? En el O300. Y paso a un 400 donde ya le doy otros datos más gráficos. Por ejemplo, dimensiones. Establecería también dimensiones, capas, comportamientos, encuentros, plano, replanteo, una serie de datos, y por ejemplo también datos de ladrillo, el material y todo lo demás. Entonces ya tengo mayor información. Y obviamente los 500 estaríamos hablando de un dato muy completo del elemento. O sea, ya no solamente vamos a decir, como datos gráficos, sino todos los datos también necesarios para el mantenimiento y de este elemento. O sea, por ejemplo, si tengo un muro de ladrillo, podríamos decir qué tipo de ladrillo es, especificaciones, mantenimiento de ladrillo, de repente exposición a la humedad, ¿no?
si tiene digamos, una protección a la humedad y todo lo demás, ¿no? Entonces ya tenemos esa data. Y este lo tendríamos que tener en 100, 200, 300, 400 y 500. Toda esta información, ¿no? Como tal, rejilla de ventilación. Esa es una muestra. Si empiezo del 100 como una ventana, simplemente tenemos la ventana como tal en un muro, pero no hay mayor información. En un trazado provisional de repente, aquí en el 200 yo tengo el espesor del marco, ¿no? El muro y se agrega, pero el muro lo tenemos como tal. Ahora, en el 300 ya hablamos de quizás si existe una rejilla, el tipo de material del muro, obviamente las dimensiones, y conforme yo aumento el nivel, tengo que generar mayor información. Entonces se dan cuenta la evolución que tienen los muros para lograr lo que es la información en general. Entonces toda esta información se podrá ir generando. Y obviamente esto lo tenemos aquí. Un ejemplo de lo 350, por ejemplo, tenemos una columna metálica, una placa base, y esto tiene, por ejemplo, los pernos de anclaje, los miembros, la correcta colocación de esta, y conforme aumenta el modelo, esto va a tener mayor detalle. Y esto, ¿tendríamos que generar el modelo? Sí. ¿Tenemos que agregarlo? Correcto. Tendríamos que agregar estos datos, porque si no, no bajaría de acuerdo al DEP establecido dentro del proyecto. ¿Es necesario? Sí, obviamente. Entonces, ahora a eso tendríamos que agregar los usos BIM, que se establecen como usos primarios y secundarios en un proyecto. Y esos usos nosotros podemos establecerlo de acuerdo a los planes, ¿no? Que se puedan configurar de cada proyecto. Podemos tomar como referencia algunos, pues sí, pues sí, eh, es un tema muy amplio, ¿no? Bueno, de los puntos en común que se podrían generar de todos estos proyectos, pero, sin embargo, tenemos que ver el tema de la estimación de costos, la estimación de datos, y tenemos el trabajo colaborativo como tal, ¿no? Y esto es importante dentro del BIM, el trabajo colaborativo. Y esto es algo muy característico del trabajo BIM, ¿no? Porque hace que esto que sea característico. Muchas veces en la información que tenemos, generamos o la forma clásica, como ven la diapositiva, tenemos un trabajo colaborativo donde el ingeniero de estructuras tiene una comunicación pues algo desordenada con el constructor, con el facility manager, con el arquitecto, con el MEP. Estos profesionales se estandarizan bajo un IFC, un dato de Industrial Foundation Places, y estos señores ya lo establecen y es un estándar que crea Smart Building, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos el concepto de trabajo colaborativo? Eso nace a partir ya del mismo hecho de poder eh, de entrar o llevar información en un CV, por ejemplo. Antes, si hablamos un poco de un tiempo atrás, hablábamos de las estructuras que podrían tener, por ejemplo, cómo nosotros interactuamos de una computadora a otra computadora, pues usábamos antiguamente un disquete. Y este disquete ya en estos tiempos no son utilizables, ¿no? Pero ahora ya tenemos UCBs,
Entonces, ahí es el mismo, el primer concepto de colaboración o de interoperabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos de un software a otro? Tendríamos que tener justamente, tendríamos que tener, por ejemplo, la misma casa comercial, pero eso no sucede. Entonces, es por eso que se crea esta, esta, este software o este formato, el IFC, perdón, es un formato para que nosotros podamos hacer este intercambio entre casas comerciales distintas. Entonces, ahora, ¿cómo podemos definir un software con respecto a otro? ¿Qué tan bueno puede ser? Entonces, de acuerdo a la interacción de un software con otros, con otras casas comerciales, nosotros podemos tener la importancia de este. Y la pregunta es, em, tendrá que ser justamente Revit, es decir, es tan operable, quizás existen ya mejoras en el Revit 2024 que hemos visto en tema de interoperabilidad. Y eso es lo que también algo se critica a Autodesk, ¿no? Respecto a ello, ¿no? Pero eso es importante conocer. El Common Data, o los datos comunes que tenemos de un software o que utilizamos en Revit, ¿no? Y en BIM, perdón. Eh, bueno, tendríamos, por ejemplo, la información del modelo, el Project Information Modeling y el Asset Information Model, y esto generar pues gráficos, no gráficos y documentos asociados. Ahora, ¿qué formatos utilizamos comúnmente? Pues tenemos el CAD Drawings, el modelo, schedules, especificaciones, manuales y interacciones. Entonces, ¿qué tipos de modelos o archivos tenemos? Por ejemplo, el de WG. Algunos hablábamos ya hace un tiempo de la defunción, por llamarlo así, del CAD, pero vemos que se mantiene vigente porque se vuelve un formato ya estándar que todas las casas comerciales y archivos pueden ir, o proyectos tienen en utilización, ¿no? Entonces, estos proyectos se van a tener que utilizar y se va a volver un estándar, ¿ok? Entonces, a ello trabajamos en este trabajo colaborativo. Tenemos, por ejemplo, los meeting rooms, los sites, environment, ¿no? Trabajo en situ, production area, build rooms, studio en office, y tenemos también el virtual cloud based tab, ¿no? Los trabajos en nube, para trabajar los command data, los archivos necesarios, ¿no? ¿Ok? Y por ahí tenemos, por ejemplo, podría ser, hablamos de un servidor de nubes, un extranet, un medio basado en la nube, ya depende también de la magnitud de la empresa, del proyecto, y los recursos con los cuales cuenta esta, ¿no? Muchas veces no se tiene toda la logística necesaria, y es por eso que los proyectos son restringidos, pero la idea es justamente compartir la información, hacer el uso de plataformas colaborativas y amigables para el beneficio del proyecto, ¿no? Entonces acá tenemos tipos de plataformas, ¿no? Plataformas de colaboración para coordinación y colaboración, plataformas de gestión de problemas, plataformas de revisión de diseños como BIM 360. La mayoría de herramientas tienen que integrar datos comunes y el intercambio de estos modelos. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos interviniendo ya hablando de datos que se deben manejar de forma ya BIM levels. Ahora, lo que hablábamos de los niveles BIM, ¿no? Quizás en el Perú esto ya aún estamos en un desarrollo, ¿no? Del BIM como tal, y esto nos va a establecer, pues,
ciertos niveles de trabajo en este nivel, ¿no? Y tenemos al país más desarrollado en BIM, quizás al Reino Unido. Por ahí hemos escuchado también que Reino Unido ha colaborado con el Perú en la reconstrucción por cambios. Algunos la han denominado la fallida reconstrucción con cambios. Y quizás tengamos como fallida ya la aplicación de esta metodología, pero en sí, ¿cuáles son los niveles BIM y qué implica esto, no? Eso, los niveles de desarrollo BIM como tal, es la madurez que puede tener un país o una organización basado en el desarrollo de sus niveles de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí, el Perú, estamos aún en un desarrollo pleno del BIM como tal, y que estamos justamente aún encaminados a lograr este punto, ¿no? Y que nosotros aún no generamos un, pues, estamos entre la etapa de un 2D, un 3D, y quizás algunas empresas ya tienen un desarrollo más colaborativo, más avanzado de todo de todo el facility management como tal, ¿no? Entonces también tenemos que ver que existen normas ISO relacionadas al BIM como tenemos la ISO 19650, que es la ISO 9001, pero la 19650, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Muchos hemos escuchado la ISO 19001 como la gestora de la calidad o como la norma por excelencia de calidad, pero sin embargo, esta norma aún no solamente lo asociamos a la calidad, pero en esta norma, por ejemplo, hablamos de la ISO 19650, que es la ISO que habla sobre el tema del manejo de la información. Entonces, esta norma ha sido aplicada a través de la norma británica BS 1192, y esto ya ha dado raíz a la creación de esta norma 19650. Entonces, la originaria es la 1192, la norma británica. Entonces, por ahí se ha empezado para generar este proyecto de norma. Entonces, a ello tendríamos que hablar que tenemos conceptos y principios de esta normativa, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, que en esta norma se va a establecer los conceptos y principios recomendados para los procesos de negocio en el sector de la construcción. Entonces, que a partir de la que es el BIM, ¿no? Las definiciones y cuáles son los distintos elementos que van a eliminar esta norma. Entonces, ahí tenemos una cierta terminología que vamos a ver, por ejemplo, todo está basado en el Plan BIM Chile, ¿no? Entonces, eso es lo que el Plan BIM Chile, ¿no? Tenemos como nosotros, el proveedor, se establece a través de un PEP, o un BEP, de los estándares BIM, cómo se trasladan hacia la información generada o que se necesita de esto, ¿no? ¿Ok? Y tenemos, por ejemplo, la aprobación, ¿no? De esta parte del proyecto. Entonces, establecemos los requerimientos de cambio que tenemos acá. Entonces, establecidos los requerimientos de cambio, obviamente regresa a la persona aportante. Y eso tiene que establecer en el plan de ejecución BIM. Y obviamente esto pasa a las otras empresas, ¿no? A los tax team, ¿no? Entonces ya tendríamos el trabajo y eso sería un delivery team. Entonces, esto se establece en el Project Information Model, ¿no? El PIN como tal. Entonces tendríamos que establecer a ver del tema
de la infraestructura del proyecto. En la postura del proyecto, ¿no? Tenemos arquitectura, diseño, ¿no? Coordinación, construcción, operación, ¿no? De tal como tal en este proyecto. Ahora, los requerimientos de la información, ¿sí? Se establecería, por ejemplo, qué requisitos tendríamos que tener en el requisito activo y el requisito de intercambio. Entonces, hablamos de la organización como tal, por requisito de la información del proyecto, el requisito de intercambio para poder hacer la contratación y esto establecer en los modelos. Entonces, todo este manejo de información, nosotros como actores dentro de un modelo BIM, de un sistema BIM, tendríamos que conocerlo, ¿no? Tendríamos que tenerlo en cuenta. Ahora, en las partes interesadas, ¿no? En el requerimiento de la información, como parte de la organización, contribuye a los requerimientos que tenemos como proyecto, de la información del proyecto. Ahora, los requerimientos también los AIR, va a también contribuir a los cambios requeridos dentro del proyecto, y esto va a tener un Project Information Model, ¿no? Entonces, todo esto conlleva la generación de un ciclo de vida de la gestión de la información como tal. Entonces, nosotros podemos tener un ciclo establecido, pero todo va a ir llevado a cabo bajo una secuencia necesaria, ¿no? Necesaria de todo este proyecto. Entonces, este ciclo de vida de la gestión de la información es necesario conocer para lo que estábamos hablando hace un momento, que la ISO 9001 contiene a la ISO 19650 y a la ISO 55000, ¿no? Y la ISO 21500, pero la ISO 1950 es el manejo de la información en sí. Entonces, el manejo de la información o de la organización como tal es lo que le da la calidad, pero parte de esa calidad va a generar cómo la organización maneja la información. Entonces, ¿qué podríamos establecer de todo esto? ¿No? Quizás ahí hablaríamos, como les he mencionado hace un momento, tenemos la referencia de hablar de lo que es la norma de calidad, y la norma de calidad obviamente incluye a lo que es la normativa en sí, y hablamos solamente como la calidad como tal, pero el manejo de la información es bastante importante. Entonces, implica que nosotros conozcamos todo esto y llevemos a cabo esta gestión, ¿no? Manejar la información, saber los requerimientos, y esos requerimientos obviamente tendríamos que darlos a conocer, ¿sí? Y si nosotros no manejamos el tema de la información y sus cambios, nosotros vamos a llegar a obtener ciertos errores en los modelos. Y en este curso que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo por CERSA, ¿no? La idea es que se gestione la calidad como tal, que se gestione como tal. Entonces, vamos a hablar de algo que es importante dentro del panorama de inmersión sobre este curso de gestión de datos por parte de la empresa CERSA, ¿no? El Instituto CERSA. Y hablamos de una introducción a Dynamo y qué viene a ser Dynamo, qué es lo que tenemos como empresa, ¿no? O por qué aplicar Dynamo, ¿no? Durante todos estos proyectos. Entonces,
vamos a ver de todo esto cómo generar. Bien, hablamos que durante la introducción a este preámbulo del curso, hablábamos mucho sobre la necesidad de crear elementos complejos, de crear información, de generar nuevos modelos, ¿no? Y eso implica un desarrollo óptimo de ingeniería, ¿no? Entonces, si hacemos un recorrido en la vanguardia, en el pasar del tiempo, eh, esto hace unos 20, 30 años era algo bien difícil, por la magnitud de trabajo que implicaba hacerlo, ¿no? Ahora con el desarrollo de la computación, del desarrollo de la informática y sobre todo de la programación que tiene que ver con la informática, esto se ha ido desarrollando con el correr del tiempo y se ha ido mejorando, se ha ido estableciendo nuevas metas, nuevos panoramas en el trabajo en sí. Entonces, al correr con los años, ha implicado el desarrollo de metodologías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quizás hablamos de Revit, digamos, como tal, y solamente implica modelar, solamente implica generar información, o qué implica hacer todo esto, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio como tal, ya vamos a establecer un edificio cualquiera, modelarlo con todos los niveles de detalle, quizás sea muy engorroso, ¿no? Entonces, para eso existe Dynamo, por ejemplo, ¿no? Y por eso existe la programación visual, ¿no? Entonces, ¿qué es un software? ¿Qué es Dynamo? Que es un software de programación visual que tiene vertientes y son aplicados sin costo. Es una extensión de Revit y resuelve problemas de Revit. Ayuda a generar geometrías complejas, ¿ok? Es el lenguaje de programación más fácil de aprender, se dice, y tiene soporte de backspace o librerías externas que amplían su alcance. Y está a desarrollo libre en evolución, ¿no? Es un software que ha evolucionado, es libre, está dentro de Revit y nos va a permitir trabajar mucho en manejo de datos, resolver problemas, crear geometrías, y al crear geometrías vamos a manejar datos. Nos va a permitir interactuar con otros software y estos encaminen a hacer un mejor trabajo. Entonces, Dynamo nos va a ayudar en sobremanera este tipo de trabajos. ¿Ok? Entonces yo les decía hace un momento que establecer un modelo o modelar en sí, generar datos, a veces en un modelo muy grande nos va a generar cierto trabajo mayor a lo que de repente también queremos encontrar. Entonces, eso implica que nosotros desarrollemos, ¿sí? Desarrollemos este tipo de programación visual para poder hacer un trabajo mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de Dynamo, de algunas ventanas gráficas o un tipo de programación establecido de los nodos de Dynamo, ¿no? Y estos nodos nosotros lo vamos a ver con algunos ejemplos durante el curso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos programar con Dynamo. Por ahí también establecer y comentar que existen no solamente este tipo de lenguaje de programación, sino también tendríamos que hablar de, de un lenguaje de programación como Python, ¿no? Entonces, ya al mencionar esto, ya estamos abarcando otros campos más de trabajo, ¿no? Entonces, ya no queda solamente en un solo
en un solo campo, sino ya estaríamos estableciendo un campo más amplio de lo que es el trabajo en sí, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener y hay que ver el Dynamo ecosistema, o sea, con qué ramas interactúa Dynamo y vemos que es amplio. Entonces, como vemos, el ecosistema es muy amplio de Dynamo y nosotros estamos enfocados en Revit, donde tenemos el punto de trabajo de Dynamo. Ahora, antes de continuar, es también importante mencionar que Revit, si bien es cierto, y lo más popular que tenemos es que Revit está dentro de la interacción de Dynamo. Eso no quita que nosotros podamos encontrar Dynamo también como, digamos, como un software independiente, también lo hay. Pero lo más común que tenemos y por ende su mayor masificación es el uso de Dynamo con el software Revit, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir trabajar, obviamente, Dynamo, con Revit, Bentley, tenemos AutoCAD, Civil, tenemos también trabajo con Solibri, tenemos trabajo con Inventors, Format Autodesk, tenemos también trabajo con Outlook, trabajo con Bentley, Python, Grasshopper, Rhino, ¿sí? En Dendrocanguro tendemos a Caramba, 3ds Max, visualizaciones. Aquí no está en la data, en la imagen del ecosistema, pero entonces habría que establecer todos estos datos, ¿no? Entonces 3ds Max. Entonces todo esto podemos automatizar todos estos procesos, ¿ok? Entonces son diseños autorizados, ya modelos y todo lo demás. Ahora, esta automatización de procesos, vamos a hablar de Building Information Modeling. Entonces vamos a trabajar con toda esta información. Entonces lo que vamos a buscar hacer con Revit, estaríamos hablando de modelos de información, trabajar con Bing, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues el proceso de programación tiene un objetivo y es automatizar. Entonces hablábamos hace un momento de decir, oye, me demora mucho hacer un modelo, me demora mucho crear un proyecto. Entonces, la idea de automatizar es que nosotros esos tiempos se vayan acortando, se vayan acortando y se vayan acortando. Entonces, yo puedo mejorar esos tiempos para emplearlos en otros, em, en este punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Em, entonces tendríamos que tener todos los datos específicos, ¿no? ¿Y qué beneficios tendríamos? Ahorro de tiempo, hemos establecido. Si me ahorro tiempo, reduzco el costo, porque voy a tener menor horas hombres empleadas, aumento de la productividad de las personas, porque al aumentar el tiempo puedo realizar otro tipo de actividades, puedo ser más productivo y también puedo mejorar la calidad de vida de todas las personas en este uso de lo que es la automatización, ¿verdad? Entonces, Dynamo es una plataforma diseñada para Revit, en verdad, ¿no? Posibilita la toma de propias herramientas o relajaciones, ¿no? Y Dynamo tiene un código abierto, ¿ya? Y este código abierto hace que tú mismo puedas crear tus nodos, y estos nodos también compartirlos con otros programadores, y si nosotros necesitamos uno, podemos descargarlos. Entonces, crear rutinas específicas, ¿no? Usando la base de datos. Eso es lo importante de Dynamo. Dynamo nos permite gestionar la información de Revit en su consola, ¿no? Entonces podemos gestionar datos. Desde esta consola se puede visualizar los elementos de Revit en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, el lenguaje de Dynamo es grande. Tenemos nodos built-ins y paquetes, y tenemos, obviamente, por ejemplo, el tema de interacción, ¿no?
entre estos nodos con los diversos nodos a trabajar. Ahora, también tenemos nodos personalizados con Python básico, ¿no? Que, por ejemplo, ahí tenemos unos datos que nos permite ver a un ahorro, ¿no? En tiempo y costo de todo lo que nosotros podamos obtener. Grande lo que implica generar toda esta información. Entonces, ¿dónde automatizar con Dynamo? ¿Y por qué hacerlo? Vamos primero a decir dónde tendríamos que utilizarlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? En verdad es necesario tener a Dynamo como tal. Entonces yo diría de esta forma, que en sí Dynamo lo podemos aplicar su programación para todo, ¿no? Para la gestión de datos, para la creación de geometrías. Por ahí existen otros autores, ¿no? Que quizás prefieren utilizar a Grasshopper, ¿no? Y una combinación así, pero en general, Dynamo nos sirve para todo, para empezar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tendríamos que hacerlo desde la forma más básica. Como todo en la vida, nosotros no podemos ir corriendo y solamente estableciendo metas, por llamarlo así, o queriendo trabajar de una forma más adecuada, si lo queremos llamar de este modo, pero ¿merece la pena hacerlo? Pues sí, porque nos va a permitir trabajar más rápido. ¿Cuánto tiempo invertiremos de la forma tradicional y en Dynamo? ¿Cuánto lo tendríamos que hacer? ¿Cuántas veces lo voy a utilizar? Esa es una de las preguntas muy clásicas y muy importante dentro del manejo de Dynamo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo invertiremos en la forma tradicional? Esto va a depender, ¿sí? Bajo ese concepto va a depender de qué proceso queramos realizar. Entonces, de repente con Dynamo, si lo queremos llamar así de una estadística, nos va a puntuar entre entre una, entre una forma de decir a un 50%, ¿no? De ahorro, si lo queremos estimar de esa manera. ¿Cuántas veces lo voy a utilizar? Pues lo vamos a utilizar las veces que nosotros creamos conveniente. ¿Y por qué? Porque nos va a bastar que nosotros creemos un nodo o una programación en sí para un objetivo determinado, y luego esta programación lo podamos utilizar en los diferentes proyectos que tengamos, y simplemente lo que podría cambiar es la adaptación a este proyecto. Entonces, como siempre lo he mencionado, lo más difícil va a ser siempre dar el primer paso. ¿Dónde no automatizar? Dynamo. Esto es importante. A veces generamos modelos o generamos proyectos, y esos proyectos simplemente nos basamos y creemos que todo va a ser daño, o todo podemos aplicarlos, ¿no? Entonces, eso no siempre es verdad, ¿no? Entonces, sería modelos automáticos a partir del CAD, ¿ya? Dynamos kilométricos que tienen 10.000 de nodos, ¿no? Entonces tenemos un modelo paramétrico, datos más funciones genéricas, más procesos, ¿no? Este es lo de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener modelos paramétricos, como estos, como lo que estamos viendo, y tenemos datos o funciones genéricas o procesos. Eso es lo que vamos a obtener. Datos más funciones genéricas, y esos obviamente nos va a dar procesos. Que tenemos van a ser los algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? El algoritmo será un conjunto ordenado y finito de operaciones que nos permitan hallar la solución de un problema, ¿ok? Entonces, nosotros podemos establecer
en un algoritmo operaciones ya establecidas, o podemos establecer las operaciones para que éstas solucionen un determinado problema. Entonces, y eso está basado en la programación, ¿no? O lo que estaríamos buscando generar en la programación. Ahora, los datos son las cosas, si lo quieren llamar así, que procesamos en el script y pueden ser de muy distinto tipo, ¿no? Desde números o textos hasta ejemplares o categorías. Entonces, nos vamos a ocupar, por ejemplo, de datos básicos como números, textos, datos, tipo verdadero o falso, que son los booleanos también, y los tipos de colores. Entonces, por ahí tenemos también los números, ¿no? Int, double o double, ¿no? Dynamo distingue entre los números enteros, que son los integer, y los decimales. Y si insertamos un valor doble en un puerto que pide un valor int, Dynamo lo redondeará al valor más próximo, ¿no? Entonces estos son los nodos que vamos a ver. Ya esto tendríamos que son los textos o los strings, ¿no? Y hay cadenas de textos. Entonces, los datos consistentes en textos en Dynamo y en toda la programación se va a definir como cadena de caracteres y se entiende como una secuencia ordenada de elementos. Entonces, en este sentido, nos cabe destacar que los números string van a entrar dentro de la categoría y como números, ¿no? Para que operen entre ellos, ¿no? Mayúsculas o también minúsculas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos también el string split y que nos va a permitir dividir una cadena de textos. Por ejemplo, ponemos un code block, lo vamos a ver ahora, y dividir los tipos, ¿no? El concatenar también es otra de las cadenas que nosotros tenemos, o nodos, mejor dicho, o nodos establecidos, que son algunos, bueno, es considerado algunos nodos que nos podría llevar a utilizar dentro de Dynamo, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya como parte práctica de este, este, de este seminario, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, como parte de la secuencia o de la bibliografía, DynamoBean, primer DynamoBean, Learning Dynamo, Jovel, Git y scripts, algunos scripts que puedan descargar o observar del trabajo, y también más allá del Dynamo como un libro de referencia de Kevin Henrich que ustedes podrían optar para la programación. Y bueno, algunos canales de YouTube que 60 Second Drive Right, que nos va a permitir tener un aprendizaje adecuado, Big Nodes, Envolve Lab, Async Guru, ¿no? Entonces, toda esta información va a estar pues susceptible a que ustedes puedan tomar como medios de consulta. Entonces tenemos este proyecto, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? Y esta vivienda se tiene como tal, correcto, y es una vivienda de 4 niveles, 3, 4, ¿sí? Y en la azotea. Tienen, digamos, dos tipos de, de, de compuesto, ¿no? O de techos compuestos. Y eh, como tal, ¿no? Entonces, se podría trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando nosotros queremos obtener datos de construcción, lo más básico sería ir a vista, ¿sí? Y crear una tabla de planificación, ¿verdad? Como tal. Entonces, cuando trabajamos con Revit hacemos esto siempre, ¿no? O es lo que básicamente es el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear lo más básico sería crear una tabla de áreas, ¿no? O habitaciones. Vamos a buscar habitaciones
Y tenemos hasta acá. Entonces, los campos disponibles son los parámetros que obtenemos en el modelo. Podemos ir creando nuevos parámetros y tal. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero saber todos los nombres de las habitaciones, por ejemplo, ya un parámetro es área y implicaría simplemente una selección hacia la derecha, el tipo, algo importante es saber obviamente el nombre, correcto, quizás también el nivel. Miren, acá tengo dos parámetros de nivel, voy a seleccionar uno. Tengo el área, el tipo, quizás el perímetro también, sea importante. Ahí está. Entonces, perdón, he seleccionado otro. Ya está. Otro de los parámetros. Entonces, yo podría ir generando. Entonces, vamos a ver nivel, nombre. Acá. Y con esos, nosotros, con esas flechas, podemos nosotros interactuar. Por ejemplo, tipo, área. Y lo vamos a crear. Y que esperamos que esto genere la tabla, ¿no? Entonces tenemos, bueno, tipo, vamos a eliminar. Y tenemos todos los datos, ¿no? Por ejemplo, pasadizo, dice sin colocar. Tragaluz también dice sin colocar, o sea, no está definido aún en el proyecto. Y vamos a alinear esto de forma central, ¿ok? Y puedo a este modelo también decirle, a esta tabla. Entonces, por ejemplo, puedo ir decir campos, ¿no? Y darle una clasificación. Quiero clasificarlo por nivel. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin colocar, dice área, todo. Y simplemente, o sea, esto no solamente se podría basar, ¿no? En lo que, en lo que tendríamos que tener, por ejemplo, un, un ambiente, por ejemplo, como tal, o sea, simplemente como una lectura de datos en la tabla en sí, ¿no? Entonces, no solamente obedece a eso, sino que también puedo ver en el modelo, digo, mostrar, y va a salir un mensaje, por ejemplo, perdón, cocina, ¿no? Mostrar. No está cerrado, dicen, ¿no? Entonces, nivel, tengo cochera, a ver, resaltar en el modelo, dice. Ya, sale el mensaje y me sale qué hora es el ambiente. Y esto me va a ir generando o me va a permitir que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, esta vista y puedo ir generando más vistas, ¿no? A partir de lo que yo pueda ir generando más vistas creadas en este modelo, ¿no? Entonces, voy a cerrar esto. Y por ejemplo, si regreso a la, a la tabla, eh, tendría todos estos de aquí, ¿no? Y en verdad nos diría, si yo reviso una planta, a ver, una segunda planta de este modelo. Y tengo aquí, como tal, el dormitorio principal, ¿no? Y quiero colocar un área en este punto, puedo establecer una como tal aquí, ¿no? ¿Sí? O simplemente, esas áreas ya no las quiero tener en este lugar. ¿Ok? Entonces, habría que ir a las tablas de planificación y estas suprimirlas, ¿no? Y se van a eliminar las 17 habitaciones. Y ya las tengo las habitaciones en este punto.
pero esto es lo más básico que podríamos obtener, ¿no? Por ejemplo, en la cochera tengo 25.12 metros, que es el área del estudio. El perímetro 2051, que es el perímetro del, del, del modelo o del ambiente, pero no necesariamente tendría que ser el ambiente en sí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí tendríamos que hacer un barrido para generar, por ejemplo, el, el zócalo, el contrazócalo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una forma de crear una tabla. Ahora, estas tablas podemos generar, dependiendo del modelo, eh, podríamos generar datos importantes sobre ello, ¿no? ¿Ok? Entonces, ok, podemos generar esta data. Ahora, ¿dónde podemos hablar de Dynamo en este, en este mundo, por llamarlo así, del, del programa? ¿Sí? Eh, Nosotros para entrar a Dynamo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar, ¿sí? A gestionar, acá, Raibon gestionar, y aquí vamos a tener Dynamo como tal. Y acá nos menciona que esto es una programación visual o el reproductor de Dynamo como opción. Entonces, vamos a entrar a Dynamo, aquí, y nos va a salir la ventana como tal de aceptación. Este es Dynamo 2024 o la última versión de Dynamo, y nos va a salir esto. Y allí ese es el entorno de Dynamo. Entonces, como tal, bueno, mi Revit está logueado, ¿no? Está logueado de esta manera, ¿ya? Entonces, tenemos Dynamo y aquí tenemos, pues, por ejemplo, en las actividades, archivos nuevos, nuevo personalizado, abrir algo que hayamos trabajado, el diccionario de Dynamo, los códigos, algunas muestras de códigos y unos foros, y esto es una actividad reciente. Esto me parece que es algún trabajo que he realizado, entonces vamos a ingresar a nuevo, y este es el espacio de Dynamo, ¿ok? Entonces, como tal, estos dos entornos de Dynamo, la navegación que tenemos, y esta es la navegación de la vista del gráfico. Acá hay una versión de Superpage para algunos modificaciones de paquetes que podríamos ir cargando dentro del programa en sí. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Entonces, como, como opción de Dynamo. Entonces tenemos acá la librería, son algunos nodos que ya existen, ¿no? Em, algunos, algunos aplicativos o add-ons o add-ins que genera Dynamo. Tenemos un diseño generativo, paquetes, podemos buscar un paquete, dice acepto, le vamos a decir aceptar, y nos va a salir una siguiente ventana, ¿no? Entonces la manera de bajar un paquete es simplemente decir instalar, por ejemplo, esto, y se va a instalar. Entonces, igual type son paquetes que están disponibles dentro del Scopybox, por ejemplo, esto es muy popular también, ¿no? Entonces se van instalando en el programa. Y estos se van a ir generando aquí, en la librería en la parte inferior. Venir acá, ¿no? Bombay, por ejemplo, y así se van a ir generando
dentro de nuestro paquete de Dino. ¿Ok? Entonces, nosotros también vamos a poder establecer, crear nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar categorías, por ejemplo, categories. ¿Cómo trabajamos con esto? Simplemente estamos en este modo conceptual y le decimos categories. Aquí está el nodo categorías. Entonces aquí va a estar un nodo categoría, por ejemplo, y aquí vamos a elegir alguno de los campos que podamos obtener, habitaciones, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, una de las categorías. Ahora, ¿por qué existe esta categoría acá? O sea, ¿y por qué lo jalo? De repente relacionándolo con lo que nosotros hemos establecido, es que estas habitaciones es de acuerdo a los parámetros, o los campos de categorías que han sido creadas dentro del software, en el modelo de Revit, ¿no? Entonces, a eso, por ejemplo, vamos a crear otro nodo, que sería todos los elementos de la categoría. Entonces hago al elements y le busco al elements of categoría. Entonces, esto que estamos creando acá se llama nodos. Y a esto tendríamos que establecer como categoría. Ahora, tenemos que elegir parámetros por nombre, por ejemplo. Entonces yo le diría element get parameter, por ejemplo, element.get parameter por nombre, para que lo reconozca por nombre. Entonces, para que lo reconozca por nombre, tendríamos que elegir los elementos establecidos acá. Ahora, tendría esto. Ahora, por ejemplo, podría utilizar y diría, oye, yo quiero ver cuáles son estos. O sea, qué parámetros estoy obteniendo, entonces, o cuáles son. Entonces, para yo poder visualizar esto, tendría que utilizar un watch, que es esto. Entonces le digo, ¿cuáles son? Ahí está, run 1, run 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos establece esta lista. Ahora, hay dos modos de ejecución, el automático y el manual. Entonces, si he estado trabajando en automático, obviamente se entiende que los códigos o los nodos establecidos, yo lo voy a hacer de forma automática, ¿no? ¿Por qué? Porque está en automático. Si yo pongo un manual, le diría ejecutar y recién se activarían las acciones que yo estaría estableciendo. En todo caso, no. Como automático. Recomendable trabajarlo en manual para que estos cambios no sean, ¿no? De repente, por decirlo así, forma abrupta o no calculada, si lo queremos llamar. Ya, entonces, si yo hago un doble clic, eliminarlo esto, doble clic vamos a utilizar un code block. Entonces acá en code block yo le podría decir que necesito un número. Así. Ya, y tenemos que tener en cuenta escribirlo de forma como está. Ahí está. Code block. Entonces vamos a utilizar ahora un lizard barcade, ¿no? Entonces, el watch tiene que ir a la lista y las variables tienen que ir a las llaves, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo se ve esto. Y sería la lista aquí. No me aparece nada y acá tengo las listas de los parámetros. Entonces, esto también podría servir a copiar. Por ejemplo, puedo copiar un nodo y esto copiarlo acá. Pero esto establecería de esta forma. Element.get parameter value name, ¿no? Entonces le decidiríamos ahí, ¿sí? Y acá estableceríamos qué lo queremos obtener, ¿no? Para una tabla, por ejemplo. ¿Qué parámetros estaríamos hablando? Yo hago doble clic y te le un code block.
y se establecería ahí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando tengo varios code blocks como estos, si bien es cierto están separados, miren, y si yo tengo, no puedo establecer los cables para la parametrización, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, esto, perdón, tendríamos que establecerlo, está un error ahí, y al 91 sería para abrir un corchete, y acá tendríamos que cerrar el corchete, ¿no? Sería cerrar el corchete, sería al 93, como tal. Ya según el código debe ser al 93, pero no me está configurando como tal. Vamos a ver, estamos teniendo una dificultad aquí. Voy a abrirlo de repente en un documento, un Word y pegarlo. Se cierra aquí en el Word. Está. Entonces ya no lo reconoce como error. ¿Ven? Entonces, esta data es importante porque si nosotros ahí tenemos ya como lista, ¿sí? El nombre, el número, como los parámetros que nosotros queremos sacar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos creado nodos de forma muy rápida, ¿no? Que nos va a permitir trabajar. Y quizás en un futuro que nosotros podamos realizar una exportación. Entonces, si yo lo tengo esto como tal, puedo establecer un watch, ¿sí? Para que esto se visualice y le digo ejecutar. Y ahí acá tengo las formas ya calculadas, ¿no? Entonces, podemos sacar una lista, list at item to front. Y este ítem, vamos a hacer la lista acá, y el ítem es lo que vamos a intentar de ejecutar. Entonces, el número, las áreas, ya nosotros ponemos son 6, de servicio y todo lo demás que estamos calculando. Ahora, esta interacción también se puede hacer a través del Excel, ¿ya? Entonces, toda esta información dentro de un manejo de Dynamo, ustedes lo ven, es sumamente sencillo. Obviamente, en todo proceso va a implicar el aprendizaje debido, ¿no? No es que de la noche a la mañana empecemos a correr, nadie lo hace, sino al contrario, que tenemos que ir aprendiendo de realizarlos todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, y generar la información debida. Y esto se va a ver en el curso, cómo aprender a realizar estos nodos y que nos puedan servir a obtener la información correspondiente. Entonces, por aquí podemos interactuar con Excel y simplemente cuando trabajemos en un play, en un reproductor de Dynamo, darle un play y poder obtener esta información. Entonces, ¿se puede generar? Sí. ¿Se puede trabajar en Dynamo para geometrías complejas? También. Entonces, obviamente la geometría compleja va a derivar datos a partir de sus formas. Entonces, será necesario, obviamente, crearla primero, ¿no? En primera instancia habría que generarla, la data, ¿no? Entonces, es importante conocer Dynamo para automatización de procesos y justamente trabajarlo dentro de Redis, ¿no? Entonces, esta información nos invita a conocer mucho más allá de lo que pueda tener. Entonces, esto es lo que se va a ver en el curso. Los invito a participar, ¿no? Y afianzar los conocimientos sobre esta herramienta tan importante como es Dynamo, la creación de estos scripts.
les va a ser de mucha ayuda, ¿no? En todos los datos o los proyectos que ustedes emprendan. No solamente les va a mejorar el proceso, obviamente tener más ganancias, porque van a ahorrar bastante tiempo y costo. Entonces, queda ya de parte de cada uno de ustedes que quiera invertir en su futuro, ¿no? Y crear mayor activos dentro de la carrera. Conmigo hasta aquí he podido mostrar algo de Dynamo, hemos hablado de Bing y las implicancias de la programación, pero ya depende cómo podamos llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, conmigo hasta aquí, buenas noches, gracias por su atención. Los invito a participar de CERSA, no solamente de este curso, sino también de los otros cursos muy interesantes y con mucha aplicación práctica en nuestras carreras que ofrece el Instituto CERSA a todos nosotros. Gracias, buenas noches.